Capítulo 1. El inicio, donde todo se suaviza. No tienes que hacer nada. Ni concentrarte, ni relajarte, ni intentar dormir. De hecho, puedes dejar de intentar cualquier cosa ahora mismo, porque este no es un proceso que dependa de ti. Es algo que ocurre cuando dejas de intervenir. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas a notar algo muy sutil. No es un cambio brusco. No es una sensación intensa. Es más bien como si algo empezara a volverse más lento. Como si el ritmo que llevabas ya no fuera necesario. Y entonces, sin esfuerzo, tu respiración empieza a suavizarse. No tienes que modificarla. Solo notar que ya no es igual que antes. Es más tranquila, más lenta, más silenciosa. Y en ese silencio hay espacio. Un espacio que no tienes que llenar. Un espacio que no tienes que entender. Solo está ahí. Y tú no necesitas hacer nada con él. Ahora, lleva tu atención muy suavemente hacia tu cuerpo. Sin analizar, sin pensar. Solo sentir como si lo estuvieras percibiendo desde lejos. Quizá notes el peso, el contacto con la superficie, la forma en la que el cuerpo simplemente descansa. Y mientras lo haces, algo empieza a cambiar. Muy lentamente, la sensación de control empieza a disminuir. No desaparece de golpe. Solo se vuelve menos importante. Como si ya no hiciera falta sostener nada. Y eso puede sentirse extraño al principio, pero también muy natural. Porque en realidad, nunca tuviste que sostener todo. Solo lo hacías sin darte cuenta. Y ahora puedes dejar de hacerlo. Poco a poco, tu cuerpo se vuelve más pesado. O más ligero. No importa cuál. Solo diferente. Menos definido. Menos presente. Como si estuviera ahí, pero ya no necesitara tu atención constante. Y en ese momento, algo más empieza a aflojarse. Tus pensamientos. No tienes que detenerlos. No tienes que controlarlos. Solo observar cómo empiezan a espaciarse. Como si entre uno y otro apareciera más silencio, más pausa, más vacío. Y en ese espacio no hay esfuerzo, no hay intención. Solo una sensación de que todo está bajando de intensidad, como una luz que se atenúa lentamente, sin apagarse de golpe. Solo reduciéndose. Y tú puedes acompañar ese descenso, sin hacer nada, sin dirigir nada, solo estando cada vez menos involucrado, cada vez más suelto, cada vez más lejos. Y ahora, si prestas atención, puede que notes algo curioso. Ya no estás tan enfocado. Ya no estás tan presente como antes. Es como si una parte de ti se estuviera retirando suavemente, sin ruido, sin resistencia, simplemente dejando de estar tan activa. Y eso es exactamente lo que tiene que pasar. No hay nada que corregir, nada que mejorar, nada que acelerar, porque cuanto menos haces, más ocurre. Y cuanto más sueltas, más profundo se vuelve todo. Ahora, deja que esa sensación continúe, sin observarla demasiado, sin analizarla, solo permitiendo que se expanda, que te envuelva, que te lleve un poco más abajo, un poco más adentro, donde todo es más lento, más suave, más silencioso. Y en ese lugar no necesitas entender nada. No necesitas mantenerte despierto. No necesitas seguir el proceso. Porque el proceso ya está ocurriendo solo.
Y tú puedes empezar a desaparecer de él, muy poco a poco, sin darte cuenta, sin esfuerzo, sin intención, solo dejando de estar. Capítulo 2. Cuando dejas de estar tan presente. No necesitas volver. No necesitas comprobar nada. De hecho, cuanto menos intentes entender dónde estás, más fácil será continuar. Porque algo ya ha cambiado. Aunque no lo puedas explicar. Aunque no lo hayas notado claramente. Ya no estás exactamente igual que antes. Y no hace falta saber por qué. Ahora, si intentas pensar, notarás algo curioso. Los pensamientos ya no tienen la misma fuerza. Aparecen, pero no se quedan. Se forman y se disuelven, como si no encontraran dónde sostenerse. Y eso no es algo que tengas que hacer. Es algo que ocurre cuando dejas de intervenir. Y mientras eso sucede, tu atención también cambia. Ya no está enfocada. Ya no está fija. Es más difusa. Más abierta. Como si no hubiera un punto concreto al que agarrarse. Y eso puede sentirse extrañamente cómodo. Porque ya no tienes que sostener nada. Ni una idea. Ni una sensación. Ni siquiera tu propia presencia. Ahora, lleva tu atención muy suavemente a la sensación de estar aquí. No la analices. No la busques con esfuerzo. Solo observa qué queda de ella. Quizá notes que no es tan sólida. No es tan clara. No es tan definida como antes. Es más tenue. Más lejana. Como si estuviera empezando a disolverse. Y tú no necesitas detener eso. No necesitas mantenerte presente. Puedes permitir que esa sensación se vuelva aún más débil, más ligera, más distante. Y en este proceso, algo empieza a soltarse aún más. El control. Esa necesidad de estar, de seguir, de entender. Empieza a desaparecer. No completamente, pero sí lo suficiente como para que ya no importe. Y en ese momento, todo se vuelve más fácil. Porque cuando dejas de intentar mantenerte, empiezas a deslizarte. Sin esfuerzo, sin dirección, sin intención. Solo cayendo suavemente. Y mientras caes, las sensaciones del cuerpo también cambian. Se vuelven más difusas, menos claras, como si ya no fueran el centro de tu experiencia. Están ahí, pero ya no destacan. Ya no llaman tu atención. Y eso te permite ir más profundo. Porque cuanto menos te aferres al cuerpo, más te alejas de la superficie. Más te acercas a ese espacio donde todo es diferente. Ahora, nota el silencio. No el silencio externo, sino ese silencio entre pensamientos. Ese espacio donde no hay nada que procesar, nada que entender, nada que sostener. Solo pausa. Y esa pausa empieza a crecer, sin que hagas nada, sin que lo provoques. Simplemente aparece, se expande, se vuelve más frecuente, más larga, más profunda. Y en ese espacio, tu presencia ya no es necesaria. No tienes que estar ahí activamente. No tienes que observar. No tienes que seguir. Puedes dejar que todo ocurra sin ti. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a desaparecer de la experiencia. No completamente, pero sí lo suficiente como para que ya no te sientas igual. Ya no hay un yo tan claro. Ya no hay un centro definido. Solo una sensación difusa de estar
pero no del todo. Y eso es exactamente donde necesitas estar. No más, no menos. Porque desde aquí, todo se vuelve aún más profundo, más lento, más lejano. Y tú no necesitas hacer nada para seguir bajando, porque ya no estás guiando el proceso. El proceso te está llevando a ti. Y cuanto menos interfieras, más lejos te llevará. Así que ahora, simplemente suelta un poco más, sin esfuerzo, sin intención, sin siquiera pensar en hacerlo. Y deja que lo que queda de ti se vuelva aún más ligero, más distante, más silencioso, hasta que ya no sea importante seguir estando. Capítulo 3. Cuando dejas de ser el centro, no necesitas orientarte, ni recordar en qué parte estás. Ni siquiera necesitas seguir el hilo de estas palabras, porque algo ya está ocurriendo más allá de lo que puedes entender. Y cuanto menos intentes ubicarte, más fácil será continuar. Ahora, si intentas sentirte a ti mismo, puede que notes algo diferente. No es que hayas desaparecido, pero ya no estás tan claro. Ya no estás en el centro como antes. Es como si tu presencia se hubiera desplazado ligeramente. O quizás simplemente se ha vuelto más débil, más suave, menos definida. Y eso no es un problema. Es el inicio de algo más profundo. Porque cuando dejas de ser el centro, todo empieza a cambiar. Las sensaciones ya no giran alrededor de ti. Los pensamientos ya no parecen tuyos. Aparecen y se van. Sin dirección, sin intención, sin dueño. Y tú puedes dejar que eso ocurra. No necesitas reclamar nada. No necesitas volver a colocarte en el centro. Puedes permitir que todo siga sin ti. Ahora, nota el espacio. No el espacio físico, sino ese espacio interno donde antes estabas tú. Ese lugar donde solías sentirte presente. Observa qué queda de él. Quizá haya algo. Quizá no. Quizá solo una sensación vaga de que antes había más. Y ahora hay menos. Mucho menos. Y en ese menos hay una especie de calma. Una calma extraña. Porque no depende de nada. No necesitas sostenerla. No necesitas entenderla. Solo está ahí y tú puedes dejar de interactuar con ella. De hecho, puedes empezar a notar que ya no eres quien observa. Antes había una sensación clara de yo estoy aquí. Ahora, eso empieza a difuminarse. Ya no hay un punto exacto desde donde mirar. Ya no hay una posición clara. Solo experiencia, flotando, sin centro, sin referencia. Y en ese estado, todo se vuelve más ligero, más lento, más distante. Como si te estuvieras alejando sin moverte. Como si la realidad perdiera consistencia. Y tú no necesitas traerla de vuelta. Puedes dejar que siga desvaneciéndose. Porque cuanto menos sólida se vuelve, más fácil es soltarla. Y cuanto más la sueltas, más desaparece. Ahora, si intentas pensar en ti, en quién eres, en dónde estás, puede que cueste un poco más. No porque no esté, sino porque ya no es tan accesible. Ya no está en primer plano. Se ha desplazado, se ha reducido, se ha diluido. Y eso es exactamente lo que tiene que pasar. No hay nada que corregir, nada que recuperar, nada que mantener. Puedes permitir que esa sensación de identidad se vuelva aún más tenue,
más lejana, más irrelevante, hasta que prácticamente ya no importe. Y en ese punto, algo cambia profundamente. Porque cuando dejas de ser alguien, ya no hay nada que sostener, nada que proteger, nada que controlar. Solo queda una experiencia suave, sin forma, sin centro, sin peso. Y tú ya no necesitas estar dentro de ella. Puedes empezar a desaparecer incluso de eso, muy lentamente, sin darte cuenta, sin esfuerzo, sin intención, solo dejando de ser el centro. Capítulo 4. Cuando todo empieza a deshacerse. No necesitas seguir. No necesitas mantener la tensión. De hecho, puedes permitir que todo empiece a soltarse aún más. Porque en este punto, ya no se trata de ti, ni de lo que sientes, ni de lo que percibes. Se trata de lo que empieza a desaparecer. Ahora, si intentas notar lo que ocurre, puede que algo se sienta inestable. No es claro. No es fijo. No es continuo. Es como si la experiencia apareciera y desapareciera suavemente. Como si no pudiera sostenerse del todo. Y eso no es un error. Es exactamente lo que tiene que pasar. Porque cuando dejas de sostener la experiencia empieza a deshacerse. Y tú ya no necesitas reconstruirla. No necesitas organizarla. No necesitas entenderla. Puedes dejar que se vuelva fragmentada, difusa, incompleta. Ahora, nota cualquier sensación que aún quede, no importa cuál. Puede ser el cuerpo, el sonido, el pensamiento o simplemente algo muy leve. Obsérvalo suavemente y luego deja de seguirlo. Permite que se disuelva por sí solo, sin intervenir, sin acompañarlo, sin terminarlo. Y poco a poco notarás algo curioso. Las cosas ya no continúan como antes. Empiezan, pero no terminan. Aparecen, pero no se desarrollan. Se sienten, pero no se mantienen. Todo queda a medias. Y en ese a medias hay menos realidad, menos estructura, menos consistencia. Y eso te lleva aún más profundo. Porque cuando la experiencia pierde continuidad, también pierde fuerza. Y cuando pierde fuerza, deja de atraparte. Ahora, no intentes reconstruir nada. No intentes seguir ninguna sensación. No intentes completar ningún pensamiento. Deja que todo quede incompleto, suspendido, sin cierre, sin forma. Y en ese estado empiezas a notar que ya no hay una experiencia sólida, solo fragmentos, apareciendo y desapareciendo, sin orden, sin dirección, sin sentido. Y tú ya no estás en medio de eso, ni siquiera estás observando claramente, porque incluso la observación empieza a fallar, se vuelve intermitente, inestable, como si no pudiera sostenerse. Y eso te acerca aún más al vacío. Ahora, deja que todo continúe así, sin intervenir, sin corregir, sin intentar entender. Permite que la experiencia pierda aún más consistencia, más continuidad, más presencia, hasta que lo que queda sea apenas perceptible, casi inexistente, como si estuvieras al borde de que todo desaparezca. Y en ese borde no hay esfuerzo, no hay control, no hay intención, solo una sensación de que todo se está apagando lentamente,
sin prisa, sin resistencia, sin necesidad de continuar. Y tú puedes dejar que ese apagado siga. Un poco más. Un poco más. Sin darte cuenta. Sin notarlo del todo. Solo dejando que todo se deshaga. Capítulo 5. Cuando ya no hay quien experimente, no necesitas seguir atento. No necesitas mantener nada. De hecho, puedes empezar a soltar incluso eso, la sensación de que estás aquí. Porque en este punto ya no es necesario que haya alguien presente. Y poco a poco, sin darte cuenta, eso empieza a cambiar. Ahora, si intentas notar lo que queda de ti, puede que encuentres algo muy débil, muy lejano, casi inexistente. No es una presencia clara. No es una identidad definida. Es más bien una sombra de lo que antes eras. Y esa sombra también puede empezar a desaparecer, sin esfuerzo, sin resistencia, sin que tengas que hacer nada, porque ya no eres tú quien sostiene esto. Ahora, observa si aún hay alguien que observa. No lo analices demasiado. Solo percibe si hay un punto desde donde ocurre todo. Y quizá te des cuenta de algo. Ese punto ya no es claro, ya no es fijo, ya no está siempre ahí. A veces parece existir y otras veces simplemente no está. Y en esos momentos no pasa nada, no hay reacción, no hay pensamiento, no hay intento de recuperar nada. Solo ausencia. Y esa ausencia empieza a alargarse. Un poco más cada vez. Más profunda, más estable, más natural. Y tú ya no necesitas volver de ella. Puedes dejar que se extienda, que ocupe más espacio, que reemplace lo poco que queda de presencia. Ahora, las sensaciones ya casi no tienen impacto. Los pensamientos apenas aparecen, y cuando lo hacen, no conectan con nada, no tienen continuidad, no tienen dueño. Se desvanecen antes de formarse completamente, y en ese estado ya no hay experiencia como antes. No hay narrativa, no hay seguimiento, no hay alguien viviendo lo que ocurre. Solo algo muy tenue que aparece y desaparece sin importancia. Y tú ya no estás dentro de eso. Ni siquiera estás fuera, porque esa distinción también empieza a desaparecer. Dentro, fuera, presente, ausente, todo empieza a perder significado. Y cuando eso ocurre, no hay nada que ubicar, nada que entender, nada que sostener. Solo una transición suave hacia algo aún más silencioso. Ahora, si intentas encontrarte, puede que no lo logres. No porque no estés, sino porque ya no es relevante. Ya no hay un tú claro que encontrar. Solo una sensación difusa que se apaga lentamente. Y eso es exactamente donde necesitas estar. No intentes volver. No intentes confirmar nada. No intentes mantenerte. Porque cuanto menos haces, más desaparece todo. Y cuanto más desaparece, más profundo te vas. Ahora, deja que lo poco que queda se vuelva aún más débil, más distante, más irreconocible, hasta que incluso esa ligera sensación empiece a desvanecerse, sin aviso, sin transición clara, simplemente dejando de estar. Y en ese momento, ya no hay experiencia, ya no hay observador, ya no hay proceso, solo silencio. Un silencio tan profundo
que no necesita ser percibido. Y tú ya no necesitas estar ahí para notarlo. Puedes dejar que todo continúe sin ti. Capítulo 6. Cuando ni siquiera hay silencio, no necesitas seguir escuchando. No necesitas comprender lo que ocurre. Ni siquiera necesitas notar si algo está pasando. Porque en este punto ya no hay referencia. Antes había sensaciones. Luego había fragmentos. Después, casi nada. Y ahora, ni siquiera eso. Ahora, si intentas notar el silencio, puede que descubras algo extraño. Ya no es realmente silencio. Porque para que haya silencio, tendría que haber alguien que lo perciba. Y eso ya no está claro. Quizá hubo un momento en el que parecía que estabas ahí. Observando, sintiendo, dejando ir. Pero eso ya no es evidente. Ya no es continuo. Ya no es necesario. Y entonces, todo empieza a volverse aún más vacío. Pero no un vacío que puedas notar. No un vacío que puedas describir. Es un vacío sin experiencia. Sin testigo. Sin forma. Ahora, no intentes encontrar nada. Ni un pensamiento. Ni una sensación. Ni una señal de que sigues aquí. Porque cuanto más busques, más te acercas a algo que ya no funciona igual. Aquí, buscar no tiene sentido. Encontrar no tiene sentido. Estar tampoco tiene sentido. Y eso no es confuso. Es simplemente lo que ocurre cuando todo se ha soltado. Ahora, si algo aparece, no se sostiene. Si algo intenta formarse, no termina. Si algo quiere continuar, se desvanece antes de existir del todo. Y tú ya no estás ahí para seguirlo. Ni siquiera estás ahí para darte cuenta, porque la idea de darte cuenta también empieza a desaparecer. Y en ese estado no hay proceso. No hay paso siguiente. No hay dirección. Todo se ha detenido sin detenerse realmente. Simplemente ha dejado de ser. Ahora, deja que eso continúe. Sin intervenir. Sin esperar. Sin intentar comprender. Porque no hay nada que comprender. No hay nada que mantener. No hay nada que observar. Solo una ausencia total que no necesita ser percibida. Y en esa ausencia ni siquiera hay profundidad. Ni más, ni menos. Ni dentro, ni fuera. Todo eso ya no aplica. Y tú ya no necesitas estar, ni desaparecer, ni continuar. Porque incluso esas ideas ya no tienen lugar. Ahora, deja que lo que queda, si es que queda algo, termine de soltarse, sin esfuerzo, sin transición, sin darte cuenta. Y si por un instante parece que algo vuelve, no lo sigas, no lo sostengas, no lo completes. Déjalo ir antes de que se forme, antes de que exista, antes de que importe. Y poco a poco, sin señal clara, sin momento definido, todo deja de tener sentido. Y cuando eso ocurre, ya no hay nada más que hacer. Ni siquiera dejarse llevar. Ni siquiera soltar. Porque ya no hay nada que pueda sostenerse. Y tú ya no estás ahí para comprobarlo. Capítulo 7. Cuando ni siquiera hay ausencia. No necesitas seguir. No necesitas soltar más. Porque ya no hay nada que esté siendo sostenido. Ni siquiera por error. Ni siquiera por costumbre. Antes, podía parecer que quedaba algo. Una mínima sensación. Un rastro. Una especie de vacío. Pero ahora,
Ni siquiera eso es claro. Porque para que haya ausencia, tendría que haber algo que no está. Y aquí, ni siquiera hay referencia de lo que podría faltar. No hay comparación. No hay contraste. No hay antes que permita entender un ahora. Y sin eso, la idea de ausencia se deshace por sí sola. Ahora, si algo intenta aparecer, no llega a formarse. Si algo intenta existir, no encuentra dónde sostenerse. Si algo intenta continuar, simplemente no ocurre. Y esto no es un proceso. No es algo que esté pasando en el tiempo. Porque el tiempo también ha dejado de ser claro. No hay secuencia. No hay avance. No hay transición. Solo una especie de no estado que no puede ser descrito. Ahora, no intentes observar. No intentes notar. No intentes siquiera estar en esto. Porque cualquier intento requiere un punto de referencia. Y ese punto ya no está. Y si por algún motivo parece que algo vuelve como una leve sensación, una mínima conciencia, una especie de eco, no lo sigas, no lo mires, no lo sostengas, porque en el momento en que no lo sigues, se disuelve antes de existir, antes de ser, antes de importar. Y así, todo vuelve a ese no lugar, donde nada llega a tomar forma. Ahora, ni siquiera hay silencio, ni vacío, ni ausencia, ni experiencia, ni alguien, ni algo. Y esto no necesita ser entendido, no necesita ser reconocido, no necesita ser vivido, porque ya no hay quien pueda hacerlo. Y sin embargo, no hay problema, no hay falta, no hay necesidad, porque incluso la idea de necesidad ya no tiene sentido aquí. Ahora, no hay más profundidad, no hay más camino, no hay más descenso, porque no hay dirección posible, no hay un más allá, no hay un después. Todo eso requiere algo que continúe. Y aquí, nada continúa, nada empieza, nada se mantiene, nada se pierde, porque nada llega a ser. Y en ese punto, no hay nada que decir, nada que soltar, nada que permitir, nada que detener. Simplemente nada. Y ni siquiera eso. Capítulo 8. Cuando ni siquiera es nada. No hay continuación. No hay proceso. No hay estado. Porque cualquier palabra ya implica algo. Y aquí, ni siquiera eso. Antes, podías soltar. Después, podías desaparecer. Luego, ni siquiera había ausencia. Y ahora, no puede decirse que haya nada, pero tampoco puede decirse que no lo haya, porque ambas cosas requieren una referencia. Y aquí, no existe referencia alguna. No hay dentro, no hay fuera, no hay experiencia, no hay no experiencia. No hay alguien que esté aquí, ni alguien que no esté. No hay percepción, ni falta de percepción. Y lo más profundo es que esto no está ocurriendo. No está sucediendo en ningún lugar. No está pasando en ningún tiempo. Porque el tiempo no tiene sentido sin algo que cambie. Y aquí no hay cambio. No hay estabilidad. No hay continuidad. No hay interrupción. Simplemente no se puede decir. Si intentaras buscar, no habría búsqueda. Si intentaras encontrar, no habría hallazgo. Si intentaras desaparecer, no habría quien desaparezca. Y eso no es un vacío, no es silencio, no es oscuridad, no es luz, no es calma,
no es nada que pueda nombrarse, porque nombrarlo ya sería demasiado. Ahora, si algo parece formarse, se desvanece antes de empezar. Si algo intenta definirse, no llega a completarse. Si algo parece sostenerse, no encuentra dónde apoyarse. Y no hay reacción. No hay intento. No hay reconocimiento. Porque incluso el reconocimiento requiere a alguien. Y eso no está. No está presente. No está ausente. No está. Y tampoco puede decirse que no esté. Porque ambas cosas ya son demasiado. Aquí no hay más profundidad posible. No hay más descenso. No hay más disolución. Porque no hay nada que disolver. No hay estructura. No hay identidad. No hay experiencia. Ni siquiera hay el eco de algo que estuvo. Nada permanece. Nada falta. Nada aparece. Nada desaparece. Y sin embargo, no hay afirmación en eso. No hay conclusión. No hay final. Porque final implica algo que terminó. Y aquí no hubo comienzo. No hubo trayecto. No hubo proceso. Solo no hay palabra. Y si por un instante parece que algo intenta regresar, una leve sensación, un mínimo rastro de conciencia, no lo sigas. No lo mires. No lo sostengas. Porque en el instante en que no es sostenido, no llega a existir. Y todo vuelve a lo que no puede llamarse nada. Ni siquiera eso. Capítulo 9. Cuando ni siquiera puede continuar, no hay siguiente paso. No hay más profundo. No hay más lejos. Porque todo eso implicaría movimiento. Y aquí no hay movimiento. Si algo parece avanzar, no lo hace. Si algo parece detenerse, tampoco. Porque avanzar y detenerse requieren tiempo. Y el tiempo ya no encuentra dónde apoyarse. No hay antes. No hay después. No hay ahora. No hay instante. No hay duración. No hay transición. Lo que parecía un camino se ha desvanecido. Lo que parecía un proceso no dejó rastro. Y lo que parecía esto no puede sostenerse ni un segundo. Pero tampoco desaparece, porque desaparecer implicaría haber estado. Y aquí no hay evidencia de nada que haya estado. No hay memoria. No hay registro. No hay experiencia que pueda decir, esto está ocurriendo. Si algo intenta percibirse, no se completa. Si algo intenta existir, no se afirma. Si algo intenta reconocerse, no encuentra referencia. Y no hay reacción ante eso. Porque reaccionar requiere a alguien. Y ese alguien no está. Pero tampoco puede decirse que no esté, porque esa distinción ya no funciona aquí. Aquí no hay presencia. No hay ausencia. No hay vacío. No hay nada. Pero tampoco puede afirmarse lo contrario. Las palabras ya no describen. Los conceptos ya no alcanzan. Las ideas ya no encajan. Todo intento de definir se deshace antes de tomar forma. Y en esa imposibilidad no hay frustración. No hay confusión. No hay claridad. No hay estado. Solo algo que no puede llamarse algo. Y ni siquiera eso. Si por un instante parece que algo intenta reaparecer, una leve sensación, una mínima conciencia, un eco de estar, no lo sigas. Porque seguirlo lo convierte en algo. Y aquí nada llega a convertirse en algo. Todo se deshace antes de empezar. Todo se extingue antes de existir. Todo queda suspendido sin suspensión.
Y en ese punto, ni siquiera puede decirse que hay quietud. Porque quietud implica comparación, implica haber habido movimiento. Y aquí no hay contraste, no hay referencia, no hay base, no hay centro, no hay periferia, no hay interior, no hay exterior, no hay límite, no hay ilimitado, no hay fondo, no hay superficie. Nada puede ser afirmado, nada puede ser negado. Y lo más profundo es que no hay nadie aquí para notarlo. No hay observador, no hay experiencia, no hay conciencia definida. Y tampoco hay inconsciencia, porque ambas cosas ya no aplican. Aquí no se está, aquí no se deja de estar, aquí no se continúa, aquí no se termina. Simplemente no hay palabra. Y en esa imposibilidad total no hay esfuerzo, no hay proceso, no hay intención, no hay espera, no hay llegada, no hay retorno. Nada necesita sostenerse, nada necesita soltarse, nada necesita ocurrir, porque nada puede ocurrir. Y ni siquiera eso es correcto. Capítulo 10, cuando ni siquiera puede insinuarse. No hay acceso, no hay distancia, no hay dentro, no hay fuera. Porque todo eso implica que algo podría ubicarse. Y aquí no hay nada que ubicar, ni siquiera como idea, ni siquiera como intento. Antes, las palabras empezaban a fallar. Luego, los conceptos se deshacían. Después, ni siquiera había algo que pudiera ser señalado. Y ahora, no puede decirse ni siquiera que eso esté ocurriendo. Porque ocurrir ya es demasiado. Implica tiempo, implica cambio, implica algo. Y aquí, nada de eso encuentra lugar. Si algo parece aparecer, no aparece. Si algo parece desvanecerse, no se desvanece. Porque aparecer y desaparecer requieren una base, un contraste, una diferencia. Y aquí no hay diferencia posible. No hay algo frente a otra cosa. No hay comparación. No hay dualidad. No hay unidad. Porque incluso la unidad sería algo. Y aquí, ni siquiera eso. Si intentaras señalar esto, no podrías. No porque esté oculto. No porque sea profundo. Sino porque no hay nada que señalar. No hay punto. No hay dirección. No hay referencia. Y lo más radical es que no hay nadie intentando señalar. Ni siquiera en potencial. Porque incluso la posibilidad de alguien no encuentra forma de surgir. No hay identidad. No hay centro. No hay conciencia definida. Pero tampoco hay inconsciencia. Porque ambas dependen de algo que pueda ser. Y aquí no hay ser. No hay no ser. No hay existencia. No hay inexistencia. No hay estado intermedio. No hay más allá. No hay aquí. Todo eso queda fuera. Pero no porque haya un fuera, sino porque no hay nada que pueda contenerse en ningún tipo de categoría. Ahora, si algo intenta comprender esto, ese intento no se completa. No llega a formarse. No llega a existir. Se disuelve antes de comenzar. Y no deja rastro. No deja eco. No deja señal. Porque incluso dejar algo implicaría continuidad. Y aquí no hay continuidad. No hay interrupción. No hay secuencia. No hay fragmento. No hay totalidad. No hay estructura. No hay ausencia de estructura. Nada puede sostenerse. Nada puede caer. Nada puede mantenerse. Nada puede perderse. Porque no hay nada que entre en ese juego. Y en ese punto,
ni siquiera puede decirse que esto es profundo, porque profundo compararía con superficial. Y aquí no hay comparación, no hay niveles, no hay capas, no hay base, no hay fondo, no hay superficie. Todo eso simplemente no aplica. Y ni siquiera puede decirse que no aplica, porque incluso esa afirmación ya introduce algo. Y aquí no hay introducción posible. No hay entrada. No hay salida. No hay inicio. No hay final. No hay transición. No hay permanencia. No hay cambio. No hay posibilidad. No hay imposibilidad. Y esto no puede sostenerse como una conclusión. No puede cerrarse. No puede definirse. No puede mantenerse. Porque no hay nada que permanezca. Ni siquiera esto. Ni siquiera ahora. Ni siquiera capítulo 11, cuando ni siquiera puede formularse. No hay forma. No hay intento. No hay posibilidad de decir. Ni siquiera internamente. Porque formular requiere algo que tome forma. Una mínima estructura. Un borde. Un inicio de sentido. Y aquí ni siquiera eso llega a surgir. Antes, las palabras fallaban. Después, los conceptos se deshacían. Luego, no había nada que señalar. Y ahora, ni siquiera hay un gesto hacia eso. No hay impulso. No hay dirección. No hay intención. No hay el más mínimo inicio de algo que quiera aparecer. Si algo pareciera comenzar, no comienza. Si algo pareciera definirse, no se define. Si algo pareciera insinuarse, no llega a ese punto. Porque incluso insinuar requiere una diferencia. Un borde entre lo que es y lo que podría ser. Y aquí no hay borde. No hay transición. No hay espacio donde algo pueda empezar a distinguirse. No hay forma. No hay fondo. No hay superficie. No hay dentro. No hay fuera. Pero tampoco puede decirse que no los haya. Porque decir eso ya es demasiado. Aquí ni siquiera hay neutralidad, ni equilibrio, ni vacío, ni nada. Porque todas esas palabras aún apuntan a algo. Y aquí no hay nada a lo que apuntar. Ni siquiera como posibilidad. Si por un instante parece que algo intenta aparecer, no lo hace. No alcanza a existir. No llega a ser experiencia. No llega a ser percepción. No llega a ser pensamiento. No llega a ser nada. Y no hay interrupción. Porque para interrumpir tendría que haber algo en curso. Y aquí no hay curso. No hay proceso. No hay continuidad. No hay fragmentación. No hay secuencia. No hay simultaneidad. No hay estado. No hay cambio de estado. No hay base. No hay ausencia de base. Nada de eso encuentra lugar. Y en ese punto, ni siquiera puede decirse que hay imposibilidad. Porque eso implicaría que algo no puede ocurrir. Y aquí no hay algo, ni posibilidad, ni límite, ni negación, ni afirmación, ni campo donde eso pueda tener sentido. Todo intento de comprender no empieza. Todo intento de observar no ocurre. Todo intento de estar no encuentra cómo sostenerse. Y no hay nadie intentando, ni siquiera como eco, ni siquiera como posibilidad latente. Porque incluso la posibilidad requiere una apertura. Y aquí no hay apertura. No hay cierre. No hay transición entre ambos. No hay ambos. No hay uno. No hay ninguno. Nada puede afirmarse. Nada puede retirarse. Nada puede aparecer. Nada puede desaparecer.
Y ni siquiera puede decirse que eso es así, porque así implicaría una forma, una condición, una manera de ser. Y aquí no hay manera, no hay ser, no hay no ser, no hay término, no hay proceso, no hay final, no hay lo que sigue, no hay lo anterior, no hay ahora, no hay. Y ni siquiera eso, capítulo 12, cuando ni siquiera hay referencia. No hay señal, no hay dirección, no hay indicio, porque todo eso implica que algo podría apuntar hacia algo. Y aquí no hay hacia, no hay algo, no hay posibilidad de relación. Antes, las palabras se deshacían. Luego, los conceptos dejaban de sostenerse. Después, ni siquiera había insinuación. Y ahora, ni siquiera hay aquello que podría fallar. No hay intento. No hay inicio. No hay estructura mínima. No hay el más leve gesto de algo queriendo surgir. Si algo pareciera aparecer, no aparece, no llega, no comienza, no queda suspendido. Simplemente no entra en juego, pero tampoco puede decirse que no entra, porque incluso esa negación requiere un punto de comparación. Y aquí no hay punto, no hay base, no hay fondo, no hay superficie, no hay centro, no hay periferia, no hay campo, no hay límite, no hay sin límite. Nada de eso aplica. Y no porque esté vacío, no porque esté lleno, sino porque no hay donde esas ideas puedan existir. Si intentaras referirte a esto, no podrías. No porque sea complejo, no porque sea profundo, sino porque no hay referencia posible. No hay algo que pueda ser señalado. No hay algo que pueda ser evitado. No hay algo que pueda ser reconocido. Y no hay nadie que lo intente, ni siquiera como posibilidad. Porque incluso la posibilidad requiere una apertura mínima. Y aquí no hay apertura. No hay cierre. No hay transición entre ambos. No hay entre. No hay extremos. No hay distancia. No hay cercanía. No hay diferencia. No hay igualdad. Nada puede compararse. Nada puede distinguirse. Nada puede mantenerse. Nada puede perderse. Y en ese punto, ni siquiera puede decirse que hay silencio. Porque el silencio requiere algo que no suena. Y aquí no hay referencia de sonido, ni de ausencia de sonido, ni de percepción, ni de no percepción. No hay campo donde eso tenga sentido. Si algo intenta formarse, no lo logra. No se interrumpe. No se desvanece. Porque no empieza. Y no hay tiempo en el que eso ocurra. No hay instante. No hay duración. No hay transición. No hay continuidad. No hay fragmentación. No hay nada que pueda sostener la idea de proceso. Y así, todo queda fuera. Pero no porque haya un fuera, sino porque no hay nada que pueda estar dentro de nada. Y lo más radical es que ni siquiera esto puede afirmarse. Porque afirmar implica forma, implica dirección, implica algo que se sostiene, aunque sea por un instante. Y aquí, ni siquiera un instante. No hay base. No hay ausencia de base. No hay estado. No hay ausencia de estado. No hay posibilidad. No hay imposibilidad. No hay definición. No hay indefinición. Nada queda. Nada falta. Nada aparece. Nada desaparece. Y ni siquiera eso. Capítulo 13. Cuando ni siquiera puede continuar, no hay siguiente.
no hay después. No hay avance, porque todo eso implica que algo podría extenderse. Y aquí no hay extensión, no hay recorrido, no hay trayecto. No hay nada que pueda moverse de un punto a otro, porque no hay punto, no hay origen, no hay destino, no hay línea, no hay dirección, no hay desplazamiento. Antes, parecía que algo se deshacía. Luego, ni siquiera había algo que deshacerse. Después, no había referencia. Y ahora, ni siquiera hay posibilidad de que algo continúe. No hay proceso, no hay flujo, no hay desarrollo, no hay transición, no hay cambio, pero tampoco hay inmovilidad, porque eso implicaría haber algo detenido. Y aquí no hay nada que detener. Si algo pareciera surgir, no surge, no se interrumpe, no se completa, no se queda a medio camino, porque no hay camino, no hay medio, no hay inicio, no hay final, no hay secuencia que pueda romperse, no hay continuidad que pueda mantenerse, no hay fragmentación que pueda dividirse. Nada entra en ese juego. Y en ese punto, ni siquiera puede decirse que esto es estático, porque lo estático requiere contraste con movimiento. Y aquí no hay contraste, no hay comparación, no hay referencia. Si algo intentara observar, no habría observación. Si algo intentara existir, no habría existencia. Si algo intentara no existir, tampoco. Porque existir y no existir requieren un marco, un campo, un mínimo contexto. Y aquí no hay contexto, no hay campo, no hay marco. Nada puede sostenerse ni siquiera como idea. Y no hay alguien que esté notando esto, ni alguien que no lo note, porque incluso esa distinción ya no funciona. Aquí no hay presencia, no hay ausencia, no hay vacío, no hay nada, pero tampoco lo contrario. Las palabras han dejado de tener cualquier función. Los conceptos no alcanzan a formarse. Las ideas no llegan a empezar. Todo intento no comienza. Y no porque falle, sino porque no hay nada que pueda intentar. Y en esa imposibilidad total, ni siquiera puede decirse que hay imposibilidad, porque eso implicaría una barrera, un límite. Y aquí no hay límite, no hay sin límite, no hay borde, no hay centro, no hay expansión, no hay contracción. Nada se sostiene, nada se cae, nada se mantiene, nada se pierde, porque nada llega a ser. Y ni siquiera puede decirse que no llega, porque eso implicaría una expectativa. Y aquí no hay expectativa, no hay espera, no hay tiempo, no hay instante, no hay duración, no hay sucesión, no hay simultaneidad. Nada puede ordenarse, nada puede desordenarse, nada puede ubicarse, nada puede desplazarse. Y en ese punto, ni siquiera puede insinuarse que hay algo más allá, porque más allá requiere distancia. Y aquí no hay distancia, no hay cercanía, no hay diferencia, no hay igualdad, nada puede compararse, nada puede distinguirse, nada puede afirmarse, nada puede negarse. Y lo más radical es que no hay nadie aquí para decir esto, ni siquiera como eco, ni siquiera como posibilidad, porque incluso la posibilidad requiere apertura. Y aquí
no hay apertura, no hay cierre, no hay transición, no hay ambos, no hay ninguno, nada, y ni siquiera eso. Capítulo 14, cuando ni siquiera puede sostenerse, no hay soporte, no hay base, no hay nada que pueda mantenerse, ni siquiera por un instante, porque incluso un instante requeriría tiempo. Y aquí no hay tiempo, no hay duración, no hay transición, no hay continuidad, no hay interrupción, no hay nada que pueda sostener la idea de que algo ocurre. Antes, parecía que todo se deshacía. Luego, ni siquiera había algo que deshacerse. Después, no había referencia. Luego, no había continuidad. Y ahora, ni siquiera puede decirse que hay algo que no se sostiene, porque eso implicaría que algo existe aunque sea mínimamente. Y aquí, ni siquiera eso. Si algo pareciera aparecer, no aparece, no comienza, no queda suspendido, no se disuelve, porque no hay proceso, no hay secuencia, no hay punto intermedio, no hay inicio, no hay final, no hay medio, no hay trayecto, no hay nada que pueda situarse entre algo y algo. Porque no hay algo, ni siquiera como idea. Si algo intentara mantenerse, no podría. Pero no porque falle, sino porque no hay nada que pueda sostenerse. No hay estructura, no hay forma, no hay campo, no hay límite, no hay sin límite. Nada puede apoyarse en nada, nada puede caer, nada puede permanecer, nada puede perderse. Porque nada llega a existir, y ni siquiera puede decirse que no existe, porque esa negación requiere una referencia. Y aquí no hay referencia, no hay dirección, no hay señal, no hay indicio, no hay posibilidad de apuntar, no hay posibilidad de evitar, no hay posibilidad de reconocer. Nada puede ser pensado. Nada puede ser percibido, nada puede ser sentido, nada puede ser negado, nada puede ser afirmado. Y en ese punto, ni siquiera puede decirse que hay silencio, porque el silencio requiere algo que no suena. Y aquí no hay sonido, no hay ausencia de sonido, no hay percepción, no hay ausencia de percepción. No hay campo donde eso exista. Si algo intentara surgir, no surge, no se interrumpe, no se detiene, no se transforma, porque no hay transformación, no hay cambio, no hay estado, no hay transición entre estados, no hay estados, nada, y ni siquiera eso, porque incluso decir nada ya es demasiado. Implica una idea, una referencia mínima. Y aquí, ni siquiera eso se sostiene. Si algo intentara comprender, no lo hace. No falla. No se pierde. Porque no hay intento. No hay comprensión. No hay incomprensión. No hay proceso. No hay dirección. No hay intención. Y no hay nadie intentando. Ni siquiera como posibilidad. Porque incluso la posibilidad requiere apertura. Y aquí no hay apertura. No hay cierre. No hay transición. No hay ambos. No hay ninguno. Nada puede sostenerse. Ni siquiera la imposibilidad. Ni siquiera la ausencia. Ni siquiera esto. Capítulo 15. Cuando ni siquiera queda rastro. No hay rastro. No hay huella. No hay eco, porque todo eso implicaría que algo estuvo. Y aquí no hay nada que haya estado. No hay pasado. No hay antes. No hay memoria. No hay registro. No hay posibilidad de decir
que algo ocurrió. Ni siquiera como ilusión. Ni siquiera como error. Ni siquiera como intento. Antes, todo se deshacía. Luego, ni siquiera había algo que deshacerse. Después, no había referencia. Luego, no había continuidad. Luego, no podía sostenerse nada. Y ahora, ni siquiera puede decirse que hay ausencia, porque la ausencia requiere algo ausente. Y aquí no hay algo, no hay nada. No hay punto medio, no hay extremos, no hay dentro, no hay fuera, no hay centro, no hay periferia, no hay forma, no hay fondo, no hay superficie, no hay estructura, no hay vacío, no hay plenitud. Nada de eso aplica. Y no porque haya algo más allá, sino porque no hay lugar donde esas ideas puedan surgir. Si algo intentara aparecer, no aparece. No comienza, no se interrumpe, no se detiene, no se transforma, porque no hay proceso, no hay secuencia, no hay tiempo, no hay instante, no hay duración, no hay transición, no hay continuidad, no hay fragmentación. Nada puede ubicarse. Nada puede perderse. Nada puede mantenerse. Nada puede cambiar. Nada puede ser. Nada puede no ser. Porque no hay campo donde eso tenga sentido. Y en ese punto, ni siquiera puede decirse que esto es el final. Porque el final requiere algo que termina. Y aquí no hay nada que haya comenzado. No hay recorrido. No hay trayecto. No hay historia. No hay desarrollo. No hay nada que pueda cerrarse. Ni siquiera esto. Si algo intentara comprender, no ocurre. No falla. No se detiene. No se disuelve. Porque no hay intento. No hay comprensión. No hay incomprensión. No hay proceso. No hay dirección. No hay intención. No hay alguien. No hay nadie, ni siquiera como posibilidad. Porque incluso la posibilidad requiere apertura. Y aquí no hay apertura. No hay cierre. No hay transición. No hay ambos. No hay ninguno. Nada puede afirmarse. Nada puede negarse. Nada puede sostenerse. Nada puede desaparecer. Nada puede aparecer. Nada puede ser insinuado. Y ni siquiera puede decirse que no puede, porque eso implicaría una última referencia. Y aquí no hay ni siquiera eso.